Esta es una nuez huichita. Variedad. Sí, porque lo que pasa es que las otras tienen más, las costillas estas, están más elevadas, las de la huesta. Ok, la Ahorita costilla, por aquí es correcto. debe de haber. La etapa de plantación traía mucho auge la variedad Sioux, pero vimos que efectivamente no germinaba, pero tampoco daba nuez pequeña. Y el mercado definitivamente quería nuez grande. Entonces yo injerté todos los Sioux, los cambié por Wichita. Aquí en el valle creo que la primera huerta que se plantó ya 90-10 fue esta aquí abajo, 2012. O sea, todos venían con la idea 80-20, 80-20 y un día que me voy enterando por qué el 80-20, estaba en Nuevo México y le digo, ¿por qué 80-20? No, pues porque el vibrador dice, como vibra viene en reversa y viene vibrando para los dos lados, dice, pues tienes que tener dos líneas de la Western. No, le digo, pues si no te vibramos por un solo lado, dije, ¿qué padre pongo 90-10? Le preguntamos ahí a un doctor, no, me dijo, pues aquí por practicidad de cosecha se pone 80-20 y plantamos 90-10 y de ahí empezamos a injertar todo. Exacto. Todo lo empezamos, esta fue la última ya que nos quedaba y ya está injertada, no sé, ahí que hay a los 10 líneas hay una línea injertada, la quieren ver o... Pues allí en Pateraca hay una del 100%. Fueron otras 200 hectáreas y así, pero prácticamente del 2007 a la fecha ha traído, vamos a decir, de 300 a 500 hectáreas de plantaciones anuales. ¿Cuántas tienen ahorita plantadas en total? Andamos cerca de, yo creo que anda cerca de 5,000, como 4,700 hectáreas es lo plantado ahorita aquí en el ¿Y productivas qué traen más o menos? Pues yo creo que habrá que unas 2,000 productivas, más o menos. Digo, en diferentes etapas, ¿no? Vamos a decir que tengan 5 años o más. ¿No? Sí, así es. ¿Qué producción esperan aquí más o menos? La región. Yo estimo este año, no sé, reserva, yo estimo que aquí debe haber unas 3,000 pasaditas hectáreas de toneladas de nuez, 3,000 toneladas de nuez, sí, 3,000, no sé, ¿cómo la ves tú? Pero tú por hectárea aquí, ¿cuánto presupone? Más o menos. Esta, ¿Unas 3,5? 3 pasadas. Sí. Aquí el crecimiento de la nuez te da bajo de 100, ¿verdad? Sí. 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 Nosotros ya tenemos como 2-3 años vendiendo, no sé, 95% de la nuez como 90-100. Así es, mucho jumbo. 58 prácticamente toda la mitad. ¿Y germinaciones qué porcentajes traen por...? Híjole, pues varía, el año pasado fue muy diferente. El año pasado lo que le pegó a Hermosillo nos favoreció a nosotros, que no llovió. Hermosillo llueve y refresca, aquí llueve y se sofoca y no puede entrar con estos suelos, lo que tardan en dar punto, te manda la cosecha muy lejos. Entonces aquí lo que nos ayudó a nosotros es que no nos llovió y entramos oportunamente. Les quedaron 15 días libres todavía contra, o sea, aparte traen libres unos días y se les habilitó. ¿Qué germinación tienen aquí? Hay de todo. Pero sí, en esta huerta sí en particular. ¿El año pasado? Mira, el año pasado ha sido el mejor que hemos tenido. Sí. Tuvimos el 16, pero nunca lo habíamos logrado, jamás. Que habíamos andado hasta en 30, ¿no? ¿Viste la cosecha más rápida? Sí. Cosechamos, cambiamos a cosechar con otros equipos que no tiramos la nuez al suelo. Nos llega el empaque muy limpia, sin palos, sin piedras, como si fuera cosecha de mano y rinde mucho allá. Entonces este año pretendemos nosotros estar sacando más o menos 70-80 toneladas diarias. Día y noche. Puro día, es que vamos a traer 3 equipos ahora. El año pasado le dimos día y noche. ¿El riego cuándo lo cortas? Nunca. Ahí está la cámara. Te felicito. Ahí está la cámara. Nosotros tenemos doble válvula en las secciones. Regamos las mangueras de afuera y las mangueras de adentro distinto. Entonces, cuando empezamos a cosechar, que queremos que no esté estorbando la humedad al equipo, seguimos regando por dentro. Sería interesante porque en A ver. otro sitio vimos nomás que Ok. empezar ahí por lo que, como lo Tú le has dado vuelta a esto harto tiempo. Pero te digo que es el proceso natural de la planta. Sí, Pero, la planta pues, si produce la nuez para reproducirse y las nueces cuando encuentran humedad relativa y encuentran temperatura, las condiciones, es su naturaleza nacer. Humedad y temperatura. es una semilla y Pero Pero si tú comparas años, ¿en qué años tú has tenido condiciones climáticas más germinación o menos germinación?
se pudiera hacer independiente de las prácticas? Finales de marzo. Yo, Casi en la mía. así mi punto de vista muy, sin ser ningún científico, yo creo que es el proceso natural de la planta y si encuentra las condiciones. Ahora, si creemos que es un defecto, no es un defecto. O sea, el defecto probablemente sea que estamos plantando un árbol que no está diseñado para estar en estas zonas, ¿no? Pero El año pasado, ahorita dijiste de que no había llovido en Hermosillo, pero bueno, Reserva de Fausto, hubo un... ¿Yayo Ortiz o quién? No, Lo que todos... no digo de No, es cuestión la huerta climática. modelo. De que en la noche del año había pasado. humedad relativa muy alta y tú caminabas en la mañana y te mojabas los zapatos en el zacate y luego al mediodía, pum, temperatura de 40, 41, 42. O Que sea, haz de cuenta que te llovía en la noche y luego en el mediodía calorón y también la germinada, pum, para arriba. la germinada nosotros en Hermosillo la atacamos, son dos factores directos. Un estrés del árbol que te marca, ya lo hemos comprobado, árboles cargados con un estrés te activa germinación. Y la segunda muy fuerte, lo que dice Gerardo, cosechas lentas, no es que así sea, pero ayer fue 1, ahora 2, mañana 3, pasado mañana 8 y se te va. Si aquí mantuviera la cobertura, le bajara más todavía la germinación. Es lo que estamos platicando, entre que La creo que cobertura es de donde humedad, nos está ¿verdad? haciendo Cobertura mal. vegetal. El suelo. Vegetal y vegetal. La vegetal, porque son 3-4 grados 3, menos 4 grados que te significan mucho. por toda la radiación o por lo caliente del terreno. Ahorita lo platicábamos, creo Así que es. es de parte de las soluciones, no es la No. solución. No es todo, el riego es perfecto, para mí. El riego es perfecto. Segundo, dentro, y yo creo que lo que bajaría a algunos puntos es la cobertura. Lo que pasa es que desde el punto de vista que yo lo veo, esto Gerardo, este fenómeno de germinación de la nuez es un fenómeno de estrés, netamente de estrés. Sí, por el Hay algunos investigadores que han revisado los niveles de algunas hormonas, por ejemplo, auxina, etileno, abscísico y gibrelina. Y ellos a veces culpan la presencia de ácido abscísico y un aumento, o sea, un aumento del ácido abscísico y una presencia posterior potente de gibrelina, que eso es lo que dispara la germinación. Pero en realidad lo que yo creo es que este fenómeno es un fenómeno de estrés que está dado por un tenor de calcio. Mira, lo que uno debiera hacer, esto es teoría, ustedes tienen que llevarlo a la práctica, uno lo que debiera revisar en épocas ya de madurez de ruedna, ir revisando los niveles de calcio. ¿Por qué razón? Porque en la medida que yo voy teniendo fruta cada vez más grande, mi tenor de calcio debiera ser 0. ¿Por qué debiera ser 0 en términos teóricos? Porque resulta que como está creciendo el fruto, obviamente ese calcio lo debiera estar ocupando el fruto. Pero si yo en ese momento mido niveles de calcio alto, lo que yo voy a encontrar es que el árbol, como señalización de estrés, está mandando calcio al espacio extracelular como señal de estrés. Y ese mismo análisis que tú ves que está muy alto en calcio, muy alto, dice, no, si el calcio estamos machín, pero es un calcio de mentira, un calcio falso, ficticio. Y ese mismo calcio, si uno lo compara con la cantidad de potasio, seguramente el potasio va a reducirse mucho. ¿Por qué razón? Porque el árbol cuando está muy estresado empieza a hacer cierre y apertura estomática. Y por eso el potasio se va a la baja. Entonces yo creo que una de las herramientas que deberían empezar a ocupar en época temprana, porque en esta época ya no es necesario, en época temprana, cuando recién empieza a fructificar, es revisar muy bien los niveles de calcio cada 15 días, que sea calcio libre y calcio ligado. Yo lo llamo distinto, yo lo llamo calcio estructural y calcio libre, porque en realidad el calcio libre no debiera existir en una planta como esta. Entonces, revisando eso, uno debiera potenciar aplicaciones de calcio temprana más potasio, y con eso tendría que reducirse unos puntos. Aplicaciones de algas, al final, ¿no tienes? Claro, las aplicaciones de Eso algas te que bajaría habla otros el ingeniero también le bajarían puntaje. ¿Por qué? Porque resulta que esas algas tienen un contenido de potasio muy alto. Así es. Y eso tendría que bajar el nivel de germinación porque haría que el árbol haga menos apertura y cierre. Es el estrés, acuérdate. Está compensando el estrés. Por eso el árbol está germinando. Y una forma de germinar que tiene el árbol es aumentar el nivel de ácido abscísico, hace cierre estomático, es la señal que da para el cierre estomático. Ese ácido abscísico te va a dar una señal para el potasio de apertura y cierre, ¿ya? Y ahí está la clave. Ahí está la clave de reducir la germinación. Son varios puntos. Bajar el estrés
yo lo resumiría así, y con esto no me molesto más. Yo lo resumiría en esto. Tener muy buenas combinaciones de aplicaciones de alga, asociado con aplicaciones tempranas de calcio y potasio, y reducción de estrés, para no hablar de lo mío, con algún protector solar. Eso combinado. Esa bomba combinada. Es temprana. Y en el caso de Coahuila, para los que están aquí en Coahuila, yo también estuve analizando lo que pasa en Coahuila. En Coahuila el fenómeno es distinto. En Coahuila lo que se produce es una alta humedad ambiental, pero altísima humedad ambiental en un momento determinado en la cual se está desarrollando el ruesno. ¿Y qué es lo que pasa? Esa muy alta humedad ambiental satura, por llamarlo de alguna forma, la humedad ambiente. Y al saturar la humedad ambiente y no tener movimiento de aire, no hay intercambio gaseoso. Por lo tanto, la fotosíntesis se detiene. Al detenerse, se genera etileno, ácido abscísico y vamos con germinación del ruesno. O sea, el mismo fenómeno de estrés, pero mirado desde otra forma distinta. En Hermosillo va a pasar lo mismo este año. Yo presumo que va a haber una alta germinación en Hermosillo por la alta humedad ambiental que hay, porque resulta que esa humedad ambiental va a producir exactamente lo mismo. El año pasado hubo humedad relativa alta, el año pasado normalmente no es así. Exacto. Tenemos temperaturas muy altas pero sin humedad relativa. Exacto. Y el año pasado en cosecha tuvimos humedad relativa alta y se fue la germinada más arriba. Y este año va a pasar lo mismo porque Por la lluvia. está lloviendo. Por lo tanto, yo lo que les sugiero, una sugerencia, empiezan a revisar los niveles de calcio muy temprano, antes de que haya fructificación, revisar calcio. Pero revisar los dos tipos de calcio, el estructural y el libre. Y en los análisis foliares sale alto el calcio. Es que no debiera ser, porque mire, el calcio, si cualquiera de nosotros va a un centro a tomarse un análisis y nos sacan que que tenemos calcio libre, estamos hasta la chingada, güey. Porque el calcio es parte de los huesos, ¿me entiendes? Es estructural. Entonces, si yo veo en esta época del año que yo tengo calcio libre, algo está pasando porque ese calcio debiera estar en la fruta y no libre. No se fija. ¿El foliar qué es? El que viene en los resultados foliares. ¿Qué tipo de calcio es? Es que ahí está el pedo, porque cuando uno lo revisa, ¿Qué el tipo de calcio es? Es que lo que pasa es que los análisis de calcio libre y calcio ligado son adicionales al calcio total. Lo que ustedes están midiendo es calcio total, pero hay que pedir un calcio estructural y un calcio libre. Y el calcio libre va a ser un indicativo del nivel de estrés que yo tengo en el árbol. Y generalmente lo vemos en su totalidad. Exacto. No lo dan en la ¿Cómo ves la aplicación de molibdeno para cuestión de regular nitrógenos, ácido abscísico? El molibdeno lo principal que te va a regular es la cuaja. Va a tener un efecto fenomenal sobre la cuaja, pero sí, yo sí he leído mucho de eso, molibdeno, cobalto y fierro. sí. Esos, lo único que han encontrado en Estados Unidos relacionado en tema nutricional a bajo germinado en huertas es alto molibdeno, alto cobalto y alto fierro. Hay un producto de molibdeno cobalto. Nosotros vamos a hacer pruebas este año, porque dicen que alto molibdeno inhibe el nitrógeno libre dentro de la planta. Entonces te reduce giberelina. Las aplicaciones de zinc las tienes nada más al follaje, Sí, no usas el suelo. pues sí le metemos, pero no sirve. Porque estoy viendo que tú pudieras tener un 20-30% más grande la hoja. ¿Sí? Sí, yo creo que las aplicaciones de zinc, Más grandes. las aplicaciones de zinc, yo coincido con el ingeniero, yo creo que deben ser todas foliares. A nivel de suelo no funciona bien. Yo tengo 8 años usando al suelo y con crecimientos de hoja más grande, un 20%. Uso el EDTA. Ah, perfecto. El EDTA lo uso y ya tengo 8 años y tengo huertas donde en 8 años no he aplicado ni un follaje. En general es muy grande. Es muy grande y no entra por los estomas, es Sí. hacerse al tonto. nomás. No, y lo otro que lo que uno tiene que tomar en cuenta en estos árboles, Gerardo, es que estos árboles hacen fotosíntesis, pero son tremendamente ineficientes. Estos son como los olivos. Los olivos funcionan hasta las 10, 11 de la mañana, pum, cierre automático. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de que el árbol haga fotosíntesis por la mayor cantidad de tiempo posible. Y en eso, donde uno se descuida un poco aquí también, en lo que es fotosíntesis, porque esto lo determina la reserva. Finalmente es que después de la cosecha, yo debiera preocuparme muchísimo de mantener muy bien hidratado, como riegas tú durante forma permanente,
Y lo otro, tratar de que el área foliar esté siempre por el mayor cantidad de tiempo verde, para que el árbol haga buenas reservas para la inducción de la próxima temporada. Yo sigo aplicando las aplicaciones de zinc al suelo. Yo la hago casi hasta el final todavía y las hago en invierno para que cuando se venga la brotación irle ayudando. Y sobre todo las algas, hago de 3 a 4 aplicaciones en el año. Y eso es muy importante. Sí, además que no es algo tan caro. No, usas de 1 a 2 kilos por hectárea por el sistema de riego y no pasa nada. Pero sí estoy viendo que está muy uniforme la hoja y debiera de ver hojas grandes. Quiere decir que le está haciendo falta más desarrollo para hacer más fotosíntesis, ¿sabes? Y tener más reservas. Por muchos años metimos DDT al suelo y nos dijeron que nos íbamos a quitar las foliares, seguíamos con la foliar y con el gasto al suelo y seguían donde mismo los niveles. Entonces, Pero el nivel cuando aplicas al suelo cambia. Tú tienes que, por eso ahora los laboratorios de Hermosillo, antes era de 100 a 300, era el análisis. Ahorita es de 15 a 100. ¿Por qué? Porque cuando aplicas al suelo, máximo agarras hasta el 40%, 40 unidades cuando es al suelo. Pero cuando lo haces al follaje te aumenta mucho porque realmente el zinc quedó fuera, no entró. Esa es la verdad. Están tirando a veces el dinero. Entonces lo que hago ahora, aplico al suelo una, a los 12, 15 días, aplico el follaje. Vuelvo a aplicar al suelo y me voy al follaje. Excelente. Sí. Pero ¿cómo lo están haciendo? Nosotros al suelo y arriba. A los ambos. Y tú estando más arriba, Gerardo, aquí. ¿Cuánto le metiste al suelo? Pero muy poco, ya la chingada lo metemos como acto de fe, porque nunca hemos visto... Es foliar, pero al suelo es como un complemento que algo va a agarrar. Y lo hemos notado, por ejemplo, ¿cuál árbol te da o sea, te dice, ¿sabes qué? Si te lo estás aprovechando. Los árboles jóvenes, que estás teniendo que tirar entre 5 y 8 días. Sí. Nomás tiras al suelo, nomás lo metes a manual o por la manguera. En los árboles jóvenes yo lo hago manual. O sea, y la otra mala noticia que respecto a los laboratorios, y Gerardo, vemos que nos bajamos mucha aplicación. que nosotros ya lo vimos, mandábamos análisis foliares o de tronco, de raíz, en fin, lo que fuera, arginina o almidón, en fin. Y también todo lo que es nutriente, mandábamos al laboratorio y después no nos coincidían los resultados. Mandábamos a otros, en fin. Al final estamos hablando de Chile, que son laboratorios igual de los más consolidados y todo, y la variación de los análisis es un 100%. Sí, ese es el problema. Es un pedote. Uno no puede guiarse por un análisis que le entrega un puro laboratorio. Lamentablemente. Oye, bravo. Tú no has usado aquí el ácido cítrico. No. El ácido cítrico te lo venden es barato, en polvo. Entonces tú puedes bajar el pH. Bueno, lo usábamos para control de pH en aspersoras, hace tiempo. Pero el detalle está en el suelo, cuando estás aplicando. Por ejemplo, si le bajas al 2%, al 2 de pH, cuando estás aplicando, y es un mejorador y un limpiador de manguera. Excelente, y es barato. Y el ácido cítrico, no veo que nadie lo usa realmente como debe de ser. ¿Y tú estás con sensores también? ¿Con sensores? Sensores de ¿cómo se llama? De medición de nutrientes y pH, ¿no? Humedad sí. No, chupatú, no. Humedad y de nutrientes no. No. Porque ustedes en Coahuila sí están con sensores. ¿Tú estás con sensores? De humedad. De humedad. Pero no de nutrientes, no tipo las calicatas de Chile. Lo que pasa es que si en el laboratorio hubo la chingada es que te pegan una tarantada. O sea, sí tenemos en general, hemos estado en varias partes y lo que dices, o sea, manda la muestra a 3 laboratorios y por más buenos que sean, y es una variación impresionante. Entonces dices, ¿por dónde me voy? Entonces, nosotros ¿qué lo que hacemos, optamos? Agarrar un solo laboratorio. Nosotros nos tiramos a la media. Sí, no, Pues finalmente como que es para darte una idea, ¿no? agarramos un laboratorio y sobre eso, oye, me dijo 100 y si yo apliqué uno más vi respuesta, o si le quité uno vi respuesta negativa, entonces ahí vamos jugando sobre haciendo. Oye, además del laboratorio hay que empezar a jugar con las relaciones calcio-potasio,
En fin, esas relaciones te van a determinar algunas cosas porque hay algunos nutrientes que van a inhibir a otros, en fin. Y el ojímetro, ¿no? Lo que estás viendo contra los resultados de tu laboratorio, tú tienes que ir ajustando ahí. Exacto. Incluso a mí me ha tocado mandar pruebas, análisis a un laboratorio, un mismo laboratorio con pecíolos de hortalizas. Hemos hecho el mazo, el mismo, y se lo mandamos como 2 muestras. Completamente diferentes los resultados. Y en el caso de Coahuila, de lo que yo vi la semana pasada en Coahuila, en lo que es los árboles, preciosos, árboles muy grandes porque son antiguos y todo, muy bien. Pero yo el pedo que veo ahí en Coahuila es que tienen que hacer un manejo de estrés. Lo que los está liquidando en Coahuila, para la gente de Coahuila, es el estrés. Están haciendo todo bien, pero el estrés no se puede combatir sin productos, porque es imposible, porque el estrés está visible. De hecho, lo decía ese día Conrado, usted aplica un insecticida, es un estrés. La diferencia es que las empresas fabrican el insecticida para que usted no vea el árbol que se le daña, porque si no, no le compraría el insecticida, ¿verdad? Fungicida lo mismo, en fin. Entonces el árbol está en permanente estrés, pero en el caso de Coahuila, con esta alta humedad, en tiempo de diferenciación y de crecimiento del ruesno, ahí está clave reducir el estrés en ese periodo, que van a ser un periodo de más o menos 3 meses. Oye, Ahí y está clave. te voy a decir el dicho del patrón. ¿Sí? Oye, no, patrón, mira esta, qué chulada. ¿Hay aquí? Es una chulada. No hay. Y estamos viendo muy buen árbol, muy buen tamaño, muy buena ramificación. Y podemos hacer misa, pero mientras esto se vea bien. Eso es lo que vi yo en Coahuila, porque mira, en Coahuila, por ejemplo, la realidad es la siguiente. Primero, los árboles preciosos, la carga baja. Baja carga por árbol, muy baja. Tamaño de fruto, bajo. Producción total, baja. 1,5, ¿no es cierto? Y lo peor de todo, y que está dado por la cantidad de reservas que uno genera post cosecha, se produce este fenómeno de alternancia que en el caso de Coahuila es gigantesco. Y eso está determinado por reservas. Y las reservas están determinadas por el manejo del estrés en ese periodo que yo te digo. Tienes que aprovechar o reducir al máximo el fotoperíodo, ¿no? La fotorrespiración, perdón, el fenómeno de la fotorrespiración. Y fuera de ese rango... Y ampliar la fotosíntesis. Exactamente, ampliar fotosíntesis, reducir fotorrespiración. Pero en ese o antes de la fotorrespiración es como tienes que atacar la nutrición. Sí, pero en el manejo del estrés, en ese lugar es clave. ¿Por qué razón? Porque yo lo que tengo que hacer es bajar la temperatura del árbol. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos respecto a la temperatura. Yo a veces escucho a la gente de Hermosillo que dice, no, aquí está el campeonato mundial del calor y la chingadera y todo. Pero resulta que la verdad es que el estrés está dado por radiación infrarroja, básicamente. Y la radiación infrarroja es calor ambiental, es como lo que estamos sintiendo nosotros ahora. Colocamos un chileno aquí y se nos desmaya. Porque el calor, nosotros estamos acostumbrados a ese calor, pero otra gente no lo está. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que el árbol, bajo esas condiciones, podamos bajarle la temperatura al follaje y hacer que el árbol trabaje paulatinamente mejor. Y esto es un continuo. Pero no es un continuo durante todo el año, porque si uno hiciera ese continuo durante todo el año, sería un gastadero de lana gigantesco. Si me permiten, bueno, yo checando lo que es las nueces, ¿verdad? Esta visita se da porque viendo los tamaños, por decir ya de 3 años llegando aquí al Valle de Obregón, ¿verdad? Nos dimos cuenta, por decir, por qué él trae nueces más grandes y llenados. Entonces, a resumido, tanto la germinación como la producción va muy ligado el estrés en el árbol, ¿verdad? Aquí la idea es que nos platiques poco cómo entraste al riego, porque si nos metemos en lo de la nutrición se me ve que es algo muy teórico, que la verdad no está probado, es algo que son ideas, hay que tomarlas, irlas evaluando y haciendo. Pero a lo que me refiero, tú por decir, ¿por qué llegaste a las pulsaciones, a cómo estás manejando tu riego? Platícanos poquito esa parte. Ya les he contado varios los que están aquí, pero ya... Ya, pues repíteme, les dije que no platicaran de eso ayer. Yo las cargo las nueces, es donde te digo, ahí es donde rechina la cosa. Entonces él, sinceramente, yo siento que en su manejo algo está haciendo bien. Está minimizando ese estrés para mi ver, así como productor. Manejo del agua, el manejo de la poda. Platícanos poquito de eso. ¿Cómo podas aquí? ¿Por qué pusiste este sistema de riego? ¿Cómo manejas el agua? Aquí podamos norte-sur todos los años y este-oeste un año sí, un año no. Y entresacamos un año sí, un año no igual. Sí, la poda. Buscamos luz, cero tolerancia a pulgones.
No sé si ven, no hay fumagina, nada, o sea, a la más mínima presencia le tiramos. Es la única plaga que tenemos y realmente es barata de... ¿La chinchi no les llega? No, muy poca. Muy poca. Realmente la única que tenemos aquí en Obregón es el pulgón negro y el pulgón amarillo. O sea, esas dos. Y no lo toleramos nada. O sea, cuando Luis Escante nos decía, no, aguántate tantito y que no pasa nada. Y que no. Digo, ya no quiero aguantar, o que ya al ratito ya me cesa de aguantar y al ratito están negros los árboles. Digo, no. Y entra en estrés, volvemos. Cero tolerancia, pues que tenga más. Pero el tema del agua, empezamos porque, pues yo no sé si riegan, la mayoría de las huertas riegan 12 horas, ¿no? O sea, no sé si a como están diseñados los sistemas, terminas en demanda máxima aquí en la zona de perdida, regando 12 horas cada sección. Entonces nosotros empezamos regando y cuando teníamos estas dos huertas en producción, regábamos 12 horas esta huerta y 12 horas. Entonces lo más sencillo era cambiar 7 y 7. El güero de la avenida la cambiaba. Hace algunos años, ¿no, güero? Entonces regábamos el día esta huerta y la noche queda huerta. 7 de la tarde el cambio, 7 de la mañana. Lo más sencillo. Entonces empezamos a ver que en la que se regaba en el día, pues daba mejor calidad. Claro, porque hacía más fotosíntesis. Daba mejor calidad. Los llenados eran distintos. Y ahí empezamos a monitorear, porque nosotros pensamos, ¿sabes qué? En la noche pues, nos llega basura en el canal, es agua de canal que te llega bolsas de sabritas, lo que quieran. Se quedó dormido el güero. El pobre güero fue el de los cinturazos. No, entonces, todo, siempre atribuimos lo que se riega de noche, pues no se está regando igual, o sea, algo se cae la presión, se tapa la bomba, lo que sea. Entonces empezamos a monitorear, pusimos sondas de humedad en aquel lado y sondas de humedad en este lado. Y empezamos a ver un gráfico muy distinto. El gráfico del que regamos en el día lo veíamos muy planito. Y el gráfico del lado de allá, veíamos que en la noche se iba a saturación. Y seguía saturado y ya se desaturaba como a las 10, 11 de la mañana. Y para las 3 de la tarde ya estabas en déficit abajo. Entonces ahí donde dijimos, ¿sabes qué? Pues necesitamos cambiar más el riego. Entonces vamos a irnos 6 horas y 6 horas. Y empezamos a cambiar cada 6 horas. Y empezamos a ver mejoría. Y luego empezamos ya, pues automatizamos. ¿Desde cuándo pusimos los netalletes esos que están automatizados aquí? Pues no sé qué año fue, pero sí ya. Algunos, ¿no? Ya tenemos bastante. Nos fuimos bajando y al ratito hasta que llegamos al punto de que está regando 2 horas, hora y media. Y a vuelta y vuelta y vuelta y llevarnos el gráfico planito. O sea, finalmente cuando tú regabas en la noche, más que ayudar a la planta, la estás estresando. Pues las dos. O sea, porque en la noche la ponías en saturación, le echabas todo el agua en la noche, cuando no estaba la extracción del árbol, y se iba a saturación. Y en el día le dabas las 11 horas de fotoperiodo, pues no te había alcanzado el agua que le pusiste en la noche. Entonces ya para la tarde ya estaba de vuelta en estrés la planta. ¿Y la diferencia de rendimiento cuánto era de un lado a otro? El llenado era lo más... El rendimiento. El llenado traíamos, consistentemente traíamos como el 2% ahí abajo. Acá. ¿Y Sí. producción total? ¿100 hectáreas por hectárea? Bueno, pero sí era considerablemente menos. Era considerablemente menos, o sea, nunca era igual. No, o sea, ahí está claro, pues eso ya es fisiológico, porque tú regabas en la noche, se saturaba el suelo. Al saturarse el suelo, el árbol emitía ácido abscísico, hace cierres tomáticos. ¿Dónde está? Ahí está Víctor, pues es el que me embroncó en esto. Pero ahorita Víctor Ahora lo vamos a que tomar hable allá. Víctor, que es el que me metió en estas pinches broncas. Entonces, lo mejor es regar de día. Absolutamente regar de día es lo mejor. Víctor es el que nos puso las primeras ondas y yo le decía, Víctor, ¿por qué pasa la chingada? ¿Cómo estas ondas? Explíquenme. No, sí. Ahorita en la... Y lo que pasa, mi amigo, es que después el árbol se tiende a desaturar en la mañana, o sea, el suelo se empieza a desaturar, pero resulta que tú ya perdiste desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, perdiste todo ese periodo de fotosíntesis. Es que la realidad es que el árbol trabaja en el día. Lo que falta también es la cobertura. La extracción Ya es en cuando el hace día. la Entonces sombra, tú cuentas con la este cobertura número de no horas. deja que la De que evaporación... brota hasta que Exacto, tienes sí, ese pero- número de horas. ¿Qué pero- porcentaje de horas las vas a tener dentro del nivel óptimo? Es lo que te va a dar. Cada hora que estás fuera de tu nivel óptimo de humedad es hora que te está mermando. Y al final es acumulativo. Bueno, y además la literatura, aunque es media falsa para esta zona,
Porque la literatura dice que sobre 33 grados Celsius por más de 3 horas al día, los árboles no hacen fotosíntesis. Lo que aquí en este caso sería absolutamente falso para la boda de mesa o para... O sea, hay que llamar a la gente esta de Babies y venir a mostrarles. Pero seguramente lo que debiera empezar a revisar una entidad como el INIFAP, por ejemplo, es revisar realmente a qué temperatura se satura el árbol del nogal. Temperatura de saturación y reducción de fotosíntesis. En Nuevo México checaron eso y decían 38 grados. 38. En Nuevo México. Pero yo creo que aquí debe ser probablemente un poco más, porque yo creo que las condiciones de acá son más fuertes. Aquí todas son cambio, creo. Actúan como... Pero maravilloso ese trabajo que hiciste, la deducción. La deducción estuvo buena. Porque en temas prácticos también es complejo, porque mientras más hectáreas tenga una persona, más difícil es llevar a cabo el hecho de regar en forma permanente de día y todo, o sea, no es fácil. La práctica en Hermosillo, por decir, antes cortaban los riegos antes de empezar las pizcas, ¿o qué es? Pues la historia de allá era, antes no era el sistema de riego. Entonces tú saturabas, regabas día y noche para poderle dar la vuelta en primer lugar a la hectárea. Entonces, igual pasaba eso. Lo que se regaba de día veías diferente en la noche. En la noche te avanzaba el riego, en el día se te atoraba. Y ahora que culpamos todo el cambio climático, antes tenían menos germinación, ahora tienen más. Teníamos menos germinación, ahorita se lo dije al principio, porque no teníamos un estrés en el árbol. Estábamos hablando de cosechas de 1,5 toneladas, tonelada 800, era muy raro. No se estresaban por las cargas. ¿Y la época de cosecha, Fausto? El árbol, te digo porque, la época de cosecha, pues no están los DOR, los cenamías, todo el desmadre que venimos a hacer como técnicos, era más natural, pues. Entonces andabas en noviembre, diciembre cosechando, o sea, las aperturas eran ya con deja que te interrumpo, te pregunto esto porque por decir, ¿tú cuántos años tienes? Ya naciste entre los árboles, ¿no? La huerta más vieja la atendió mi compadre. Por eso te digo. Es del 68. En el caso de Gerardo, pues aquí tenemos 15 años, ¿no? Entonces, tu experiencia, ¿cómo estaba? Porque es otro factor. Ahorita a todos le estamos echando la culpa al cambio climático, ¿verdad? Que no cargaron, yo ¿no? le echo Pues, más la culpa a la parte técnica. A la parte técnica. Estamos, para allá voy. No Escuchen. estamos preparados. No, él tiene productor toda su vida, ¿me entiendes? Y las aplicaciones de cianamida tienen un efecto estresante gigantesco. Todo lo que tú le hagas al árbol lo estresa. Al final de cuentas es un estrés. No me digas, si le pones valor, pues uno es, un insecticida es uno, es 10, ¿no? O sea, ahí sí, pues sería ficticio porque no sabemos medir eso o no lo podemos medir. Pero es un estrés al final de cuentas. Yo pienso que son las dos cosas porque el clima también tiene que ver. Yo he estado checando año con año las temperaturas durante el año y estos últimos años hay más temperaturas más altas, pues, o sea, el clima poco a poco también va cambiando. Sí, sí te lo va cambiando, pero ahí entra la parte humana. O sea, a ver, cabrón, me está cambiando esto, ¿qué voy a hacer yo, pues? A ver, Omar. ¿Qué voy a hacer yo? Es que el Omar tenía una observación que ahora que andaba podando huertas. A ver, véngase, Omar. El Omar se carga de la podadora y todo. Verás, dile, ¿qué me decías? ¿Cómo caían las nueces en distintas huertas? ¿Cómo? ¿Todas estaban germinadas, en todas? En algunas. ¿Y en otras cómo caían? Pues hay unas, me tocó podar muchas huertas, que la mayoría de las que caían estaban germinadas, y hay unas que sí estaban buenas. O sea, en unas huertas. En unas huertas, pero yo creo que ya depende del manejo que lleva cada hay algo nutricional, hay algo en el manejo, hay algo nutricional. No todas las huertas son iguales. Porque llegas con la podadora y llegas y te topas con huertas que pues la que va golpeando y van cayendo una que otra nuez. Hay huertas donde el 100% caen germinadas y hay huertas donde no llega a la mitad. Inclusive notas, hablando en diciembre, ¿no? El tipo del corte que hace la máquina, en una nutrida, en una no nutrida, o sea, ves los estreses que sufre por más fuerte que sea la sierra, tú ves el corte.
Pues ellos que andan todo el día, notas un corte muy diferente. Gerardo, aquí a lo que se refiere, que sí tienen bastante que ser el manejo, porque si ellos llegaban y podaban, vamos a suponer que diciembre. Diciembre, enero. Entonces ya era, y había unas huertas que todavía nomás tenían un 50 de la nuez que quedó, pues nomás un 50 estaba germinando. Entonces no es lo mismo Y correr una huertas carrera, todas. no es lo mismo combatir una carrera que va de 0.50 que una que va de 0.100, o sea, el que va con de 0.50 ya va de ventaja. Pues. Oye, Gerardo, Sí. mira, por ejemplo, está viendo de la máquina, no es problema como lo hace, pero en estos árboles va a empezar a haber una transformación, la madurez, la vejez, y tú tienes que evitar, si tú ves este árbol, fíjate, es orillero, y empiezas a ver las ramas que ya no tiene cargadores, y empieza el proceso de secado de rama, ahí lo vas a ver. Con el tiempo, esta área, si sigues usando nada más la pura máquina, se te va a dejar de producir toda esta área que representa algunas toneladas. Pero no usamos pura máquina, un año sí, un año no viene la gente a sacarlo. Sí, por ejemplo, estoy viendo ahí que tú tienes ramas que van hacia el centro, hay que eliminarlas para que el sol llegue hasta acá abajo. No, eso se va, este año le toca por dentro. Este año le tocó cruzar la de esta. O sea, todos los años Este año así. le toca entre sacar gente. Viendo un año así y otro así. No, así todos los años. Así todos los años. Así un año sí, un año no, y el año que no, entresaca, mete gente entresacada. ¿Correcto? Este año no le tocó entresacarle, este año le tocó pasar la máquina a este o este. Sí, pero estoy viendo que está empezando a haber un proceso. Pero le va a tocar en este año entresacarse. Se necesita. Para evitar ese problema, no lo tienes. Ahorita si te pones a revisar alguna rama, ahorita quitaste una seca de ahí, ¿no? Sí, pero es lo mismo, el manejo nos podemos enredar mucho. Sí, el manejo. Y ahorita lo que decían, sí, creo, cuando menos la parte de nosotros venir a ver mucho la técnica del riego, por el efecto que estamos viendo en los árboles, que están continuos. Pues, por eso ahí, haz de cuenta, de estas pláticas, los puntos medulares iba a ser la germinación y el riego prácticamente. Que es lo que yo veo que nos afecta tanto a los compañeros de Coahuila. El año pasado, tristemente, hasta los de Chihuahua, nosotros la germinación siempre era 20 años, y el año pasado todavía debes haber hablado con el patrón ahí, con Bernardo, todo, y fue un desastre. Entonces, pero en todos lados. Surge de eso, ¿me entiendes? De un intercambio, de algo muy práctico, pues, de que, okay, el riego es algo muy práctico. Los empaques, por decir, el año pasado con lo que se le ayudado, ¿no, Oscar? Cosas así que muy prácticas, pues, que dices tú, bueno, con esto podemos disminuir un poco, ¿ah? Platicabas poco, ya quieres poner la cobertura, ¿no? Ya andas con la idea. Tenemos la idea, este año lo intentamos, pero no nos animamos. Pero ya lo traes en mente para reducir eso. ¿Cuántas líneas tienes? En esta orden específica hay 5. 5 y 5 del otro. Pero que te lo explique porque está muy curioso el sistema. O sea, es muy diferente a lo que manejamos la mayoría. Con una válvula riegas 2 mangueras y con la otra válvula riegas las otras 3. Entonces alternamos riegos de unas mangueras y otras. Usted lo hace con el riego por aspersión, donde ¿Sí? la alternancia es. O sea, tú tienes 5 mangueras prácticamente a metro que la tienes. ¿A cuántos están aquí, güey? 60. Entre manguera y manguera. Hay una manguera a 2 metros del tronco del árbol y otra hay una a metro. Y de aquel lado hay una de 70, una a metro y otra de 2 metros. Y entonces tienes el flujo, por decir, una entra por unas mangueras y otra por otra. Tienes doble línea. Las 2 mangueras pegadas al tronco es un flujo y en las 3 mangueras separadas del tronco. En el centro. Lo que hace es un microaspersor, La pero idea- con un gotero. La idea es que cuando nosotros empecemos a cosechar, vamos a seguir regando por la manguera adentro, que así ya lo venimos haciendo. Entonces, no paramos el agua pegada al árbol. Y lo de la saturación también, todo el tiempo tienes la mitad de tus... Ahorita lo va a explicar usted, pero es otro punto clave, ¿verdad? Que todo el tiempo tienes la mitad. Las mangueras a 2 metros alcanzan a cerrar la humedad. Pregunta técnica. Porque yo calculo que debe de haber un movimiento en el agua según el tipo de suelo, más o menos 70, 75 centímetros a cada lado de la manguera. No sé si hicieron el estudio de movimiento del agua en el suelo. Depende del tipo de suelo. Aquí sí cierran, aquí sí, o sea... Tiene mucho que ver con El tipo de suelo. Mira, y el manejo que se le da al aquí es riego. arcilloso y la verdad es que con la frecuencia de riego que tenemos, viaja muy bien el agua para los lados, es una ventaja grande que tenemos, porque tienes
tienes dos factores influenciando el movimiento de agua en suelo. Presión osmótica y gravedad. Son las dos fuerzas trabajando sobre el agua. Entonces, al momento que nosotros volvemos muy frecuentes, mucho el factor gravedad, de estarle echando encima más agua que le está empujando hacia abajo. Entonces, al momento que quitas el agua, empieza a abrir hacia los lados. Obviamente se va de lo más saturado hacia lo más seco. Ya es presión osmótica. Entonces, eso nos ayuda mucho a abrir superficialmente más las raíces, que es lo que nos ayuda a cerrar aquí La pregunta aquí ya con Fausto, ¿te acuerdas que el otro día platicábamos poquito en los goteos, las concentraciones de sales, lo que pasa con el riego? ¿Crees que va a suceder o crees que está un poquito difícil? ¿Qué cosas? ¿Cómo es? O sea, la concentración de sal por usar ese dos tipos de flujo que vas bailando la sal para adentro y para afuera, en las 5 mangueras constantes vas echando para afuera, o sea, en lo teórico, pues, ¿no? Como decimos. En lo otro, pues veo prendes y luego prendes lo de afuera y eso, pues, como te puede acarrear una parte para afuera, te devuelve otra parte a la manguera que no está trabajando. Que lo preguntamos ahorita, o sea, para mí hay que tener, pues, no sé si es problema o no, pero así rapidito. Tenemos bronca de sales, pero estábamos más jodidos antes, ¿no? O sea, el güero te puede platicar cómo estaba la huerta. Era una huerta, esta era una huerta con mucho problema de sal. Cuando empezamos, amarilla, fecosa con las broncas del zinc, quemado el bordo. Ahorita ves quemadito una orillita, y ahorita es un año crítico para nosotros porque las presas pues están por completo al cero, los pozos están muy malos, o sea, estamos bombeando con pozos de 1000 y feria aparte de sales. Sí, por eso es una pregunta, es algo que se viene en lo teórico, en la pregunta, pues, si bailamos el agua así que en teoría siempre vas a tener un... En teoría siempre tienes humedad y tienes las sales disueltas. Siempre vas a estar con la... Eso en teoría estamos mejor porque no las dejas que se concentren. Al momento de tú siempre tener húmedo, siempre están disueltas. Y te digo, aquí la pregunta es, me imagino que nunca llegas a saturación, ¿y hasta qué punto llegas abajo cuando metes el otro pulso? Hasta que estoy abajito, hasta que baja de saturación. Siempre estás así, pues. Nos vamos, ahorita le vamos a hacer unos gráficos. Nunca vas a concentrar. Identificamos saturación porque ya ves que es donde se pone plano el suelo, ¿no? Nos vamos pulsando abajito de saturación. Entonces ahí no es como que se te van a juntar las sales. O sea, lo podemos ver al rato que se los presente Víctor, ya visualmente, para que vean cómo algún manejo una sonda, cómo está constantemente ahí. O sea, abajito de saturación, ahí nos vamos. Pero pulsando, viendo que las profundidades de 60, 70 centímetros tiendan a la baja. ¿Algún problema, Gerardo, que has visto con la pulsación? ¿Algún detalle que dejaste de regar, no sé, por X o por Y, o algún problema ya en el ¿Qué día que va a concentrar las raíces? No lo va a hacer. Las raíces van a estar donde mismo. Pero en lo operativo, te digo, no sé, si tienes una crítica contra lo que estás haciendo. Algo así, pues, ¿no? Algún detalle una crítica de lo que... O estás viendo puro positivo. No, sí, depende de cuenta mucho de la capacidad del personal en campo. O sea, tienes que tener gente buena. O sea, si de repente te topas con personas que no... Tienes que tener personas más que no le interesa. Más conscientes, más especializadas. Sí, hay veces de que, por ejemplo, en los campos que están en Hermosillo, que se chingó una válvula o algo, pero ya es capacidad del campo de la gente que lo va y lo arregla, o pues los muchachos apoyan mucho. Nomás dependo de un pozo. Ahorita se me jodió un pozo. ¿Qué hago? O sea, si traigo las pulsaciones, o sea, si traigo el sistema de riego y en el Inter se me fue un pozo y tengo una semana, 2, no hay esa experiencia. O sea, ¿qué tanto te aguanta el árbol? Ya se jodió un pozo, ahí nace. Y pues, ¿qué haces? Pues dejan de regar como lo vas a hacer tú si te dejó el pozo. Aquí la ventaja es que metes del canal. Pues. O sea, poquito, mucho. Pues. Como dato, este año ha estado batallando por escasez de agua. O sea, cerraron las presas, todo. A mí este año no me alcanza el agua. Especiales. Entonces, nosotros no tenemos agua suficiente, puro batallar, y que ahorita estamos
El Omar tiene que ir a sobar a un vecino ahí todos los días para que nos quiera vender el agua y la chingada y se amanece de mala le paga el pozo. Una pregunta, Víctor. El trabajo de Chihuahua lo vas a presentar allá, ¿correcto? Porque por decir Coahuila traen más o menos las mismas condiciones que Chihuahua. Muy poco goteo, mucha aspersión o microaspersión. Pero ya tienes un ejemplo todo para que lo vean, ¿eh? Rodolfo, te veo muy callado, ¿qué pasa o qué? El bacanora no se tuvo. Te veo que las torbitas andan. Veo que están abiertos ahorita, ¿por qué todos los años? Le cortas un pedacito Tantito. para que avienta más No, brotes. para que no se cierre, cabrón. Pero avienta más brotes el corte que haces pequeño. Deja las luces que siga entrando, o sea, agarras un punto y ahí estás. O sea, siempre es brote, no. Tú mides, ¿no? Y metes la máquina a cierta medida y Yo no, lo más, pero sí. Sí, pero a lo que me refiero, que sobre una medida. Es mantenimiento nada más. Y nomás le dan mantenimiento. O sea, todos los años podamos donde mismo, no nos metemos ni nos salimos más. Historial 3 años. Hay que platicarlo, no es maquila, es propio. 3,200, 3,300. Maquila es otro pedo. Sí, ya. Te metes en otra bronca. Aquí yo creo, Gerardo, no sé si Fausto entendido diferente la pregunta tuya. Con la cuestión de los riegos de expulsación al sistema de riego tuyo, quiero pensar que es así, ¿no? Tú traes un fondo de humedad mucho mayor, de mayor profundidad. Entonces tienes más margen de error, de algún problema en cuanto al contenido de retención de humedad del suelo, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta es enfocada con el tipo de riego, con las pulsaciones, o sea, como tenemos entrado un suelo con menos agua porque lo traes muy controlado, o sea, si tú tienes una falla de riego, ¿qué tanta diferencia has notado de un estrés que sufrió la planta, un estrés hídrico obviamente, por ese periodo de tiempo de 15 días, decías tú, por ejemplo, que te faltó agua, contra el sistema que traías anterior? Con 15 días tienes que buscar otro posero ahí porque... Pero sí, una semana. No, pero la pregunta mira, va enfocada en qué tanto te aguanta. es muy válido, te voy a explicar. No, Noriega. Sánchez. Generalmente abajo va a tener seco y ahorita abajo tienen agua, pero lo que no tiene abajo son raíces. La realidad es que hay que identificar la zona donde tienen raíces. Si están 60, ahora, esos 60 los vas a mantener abajito de saturación. Y yo estoy seguro que ahorita no está medidito así tanto decir que estoy abajito de la saturación. Entonces va a ser benéfico porque el momento que se chingue el pozo vas a estar en mejor condición de humedad y empiezas desde, o sea, de ahí empieza para abajo. Pero ahorita puede que te agarre en buen nivel de humedad porque vuelve más, o puede que te agarre acá abajo del gráfico. Porque mientras más espaciado, haces esto. Entonces, yo creo que hay una ventaja que tú siempre andes acá. Es la misma inquietud de Don Oscar allá. Eso, que si llega a faltar el suministro del agua, ¿cuál sufre más? Bueno, ese es el miedo que tienen en Coahuila. Precisamente me contaba Conrado que los agricultores allá regan por aspersión porque le tienen miedo a los goteros. ¿Y a quién le tienen miedo? Al manejo del gotero, de la limpieza, que se ensucie, que como no se ve, no hay ese manejo. Volvimos a la respuesta, todo recae en el güero ahora. Ya lo veo ahorita, la gente en campo. El Omar y el güero son los que para que los goteros son lo bueno de las estén películas. funcionando, porque eso no se ve. Son los que le jalan las orejas, no. Ahorita lo van a identificar más por decir en la aspersión, ese detalle que no es los espacios. Yo sí le tengo mucho porque en bronca. El que está con directo del pozo, cada mañana que prende tienen que ir y que ábrele porque va a tirar la arena y que no sé qué, y que eso es complicadito eso. El manejo ahí. Estar ahí muy al pendiente al detalle. Los clientes que tenemos que tienen directo y luego se cuenta, se les alarma una alta presión, una baja presión, para el sistema y entonces no lo pueden prender automático de acá de la plataforma porque tienen que volver a ir, el que tiene que ir a abrir la llave porque va a ir a tirar la arena y le va a dar 10 minutos y luego le va a cerrar y le va a abrir la otra. Hace todas sus faramayas que hacen normalmente, o sea, entonces ya le metes un poquito complicación. Yo Pues. traigo los números, en represo traigo los números muy bien dicho, por eso me han mandado mucho a chingar a mi madre. Meter un represo es pegarle un navajazo al patrón, o sea, es muy caro, electrónicamente, operativamente, limpieza. O sea, el pedo es que como se le hizo la operación directa y vio un costo, pues ya ahorita tienes que hacer, pues ahorita lo hablamos, no hay nada perfecto, pero tienes que andar muy limpiecito porque si no, no funciona.
Pero sí o sea, es como cuestionamiento de un campo, sobre todo, a lo mejor nosotros estamos más adaptados porque somos más similares, pero es un cuestionamiento, por ejemplo, la parte de Coahuila o la parte de Chihuahua, es un cuestionamiento. Chihuahua, de veras que por el clima, si no fuera por el clima que tienen, no fuera zona novelera, o sea, pues no los riegan los pinches por eso árboles. somos, porque de ahí son los nogales. Sí, es que no los Ahí riegan. sí había nogales, aquí ustedes haz de cuenta están poniendo un cultivo donde Por no. las láminas de riego que sacan los nogales. Sí, es la verdad. Yo te voy a decir algo. Nosotros allá todos los márgenes de Tenemos- los ríos, cualquier arroyo tenía nogales silvestres, pues de milenarios. Tenemos- Ese es dudas pues que andan Pero aquí. tenemos un la cliente en reña. Chihuahua que regaba 24 horas una vez a la semana. Porque así Es lo que hacemos todos. porque así lo han hecho toda la vida. Así es. Bájale a 2 y está llorando. Empezamos a monitorear, digo, porque toda su área la tiene monitoreada con nosotros y tiene un área automatizada. Empezaron a monitorear y dice, si a la hora 10, hora 11 estás llegando al metro 20, ¿a dónde quieres regar? Dice, bueno, voy a bajar de 12 horas. Bajó 12 horas y empezó a ver el cambio en el árbol. 2 veces a la semana con 12 horas. Ah, cabrón, pues sí, se ven mejor los árboles y el follaje y todo. Dice, aspersión. Sí. Y luego nos dice, ¿qué pasa si me bajo 8 horas? Bájate 8 horas. Pero me dice, pero no voy a volver cada, o sea, no voy a venir 3 veces en la semana, dice, voy a volver cada tercer día. Entonces ya se fue con no, vete. Pero hay problema con la presión, Ya ¿no? con las mismas 24 horas, ya se estaba yendo, en lugar de estar regando 7 días, con las 24 horas que le estaba dando, ya se estaba yendo a 9. Ahí ya traía un ahorro considerable, el 20-30% de agua. Ahorita automatizaron una y lo están regando 2 horas diarias. Y ahorita vas ahí a la huerta. Dijo, ven para que vean. Nosotros estuvimos Víctor y yo orquesta el mes pasado. El mes pasado. Finales de julio. La biología que está logrando en el suelo. Ve esto. Las lombrices a donde agarrar en la calle. Porque está regando diario, está manteniendo toda la biología activa. Sí.